Buenas tardes amigos del Club Cuántico, ¿cómo están? Ya estamos junto a ustedes en un nuevo programa a través de Radio Universidad de La Serena, el nuevo nombre de nuestra radioemisora, y por supuesto también a través de YouTube en www.youtube.com/elclubcuántico, que es nuestro canal, y por supuesto estamos muy contentos de darles la bienvenida a un nuevo programa. Hola queridos amigos, estamos aquí en un nuevo programa de su Club Cuántico. En esta oportunidad seguimos hablando de física y el tema es partículas, campos y cuasipartículas. Así es, y esto es motivado por un programa que tuvimos hace poco en donde nos referimos a este tipo de entes físicos a los cuales se denomina cuasipartículas. Entonces, la idea es un poco hacer una diferencia, la diferencia que es necesaria entre unos objetos físicos y matemáticos y otros. Bien, primero me gustaría que partiéramos definiendo qué es una partícula, que es el concepto más, quizás más cercano a nosotros. Ese es el concepto más complicado, y porque de hecho las partículas y las cuasipartículas se diferencian sustancialmente unas de otras. Antes que nada, hablar un poquito de los campos, porque lo que uno reconoce en la naturaleza, la física reconoce en la naturaleza, son principalmente campos y partículas. Y hay una partícula que en general parece ser la que produce más complicaciones al público, más que a los físicos. Y este es el fotón, es decir, la partícula, el bosón, que es la que media las interacciones electromagnéticas. Entonces lo que pasa es que existe el campo electromagnético y tal como analizamos en un programa anterior, este campo funciona de una manera muy especial. El campo está extendido a través del universo y toma diferentes valores en cada punto de él. Y para interactuar entre un campo y otro, el electromagnético y otro campo, hay partículas mediadoras que son bosones y en este caso son los fotones. Cuando hablamos de campo, ¿es el mismo concepto de campo que uno tiene habitualmente? ¿Que como de un espacio? Es algo, entre paréntesis, que tiene ciertas propiedades y que toma valores, o sea, tiene que ser algo medible, que toma valores en cada punto del espacio, diferentes. Ya existe el campo electromagnético, los campos de velocidades, por ejemplo. Eso en matemáticas son espacios vectoriales o campos vectoriales, matemáticamente hablando. Entonces, el problema es tratar de entender lo que es el campo electromagnético y cómo surge la idea de fotón como partícula desde el mismo principio del campo electromagnético. El hecho de que la luz estuviese constituida por corpúsculos es una idea que viene del tiempo de Newton, ¿no es cierto?, esta naturaleza corpuscular de la luz. Sin embargo, cuando se estudia el campo electromagnético, y recordemos también que en el programa anterior nos referimos a que Einstein había obtenido el premio Nobel por el efecto electromagnético, dilucidar el misterio que había detrás del campo electromagnético. Fue hace un mes que salió ese programa. Donde dice que la radiación electromagnética, en realidad, la energía, se distribuye en forma discreta, es decir, por paquetes. Ahora, en estricto rigor, esos paquetes tienen que tener necesariamente, cuando tú haces los experimentos, cuando hablamos de campo hablamos de ondas extendidas. Cuando hablamos de paquetes de energía, estos paquetes tienen que tener necesariamente, en algún sentido, una naturaleza corpuscular, porque si no la tienen, no solamente tu teoría, sino que tus experimentos fallan. Entonces, la hipótesis de que está constituida por corpúsculos, no estoy diciendo que sean esferitas, pero estén constituidas por partículas elementales, no es una idea descabellada, es decir, son partículas reales, que se mueven a determinadas energías, una cantidad de energías discretas, es decir, no continua, sino que tienen saltos a determinadas frecuencias, así como los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, los fotones se mueven dentro de esos márgenes. Bueno, esas son partículas fotónicas. Ahora, ¿qué gracia tiene esa partícula y las otras partículas? El fotón es una partícula que no tiene masa, es carente de masa, lo cual ya parece una cosa contradictoria. Y en las fake news aparecen hay muchos programas en donde muestran esta ecuación famosa de Einstein, donde dice que E es igual a m por c cuadrado. Y hay algunos creadores de contenido que dicen que esa fórmula es falsa, porque no resulta para los fotones. Porque si los fotones tienen masa cero, la energía de los fotones debiese ser cero. Lo que no saben o no dicen los divulgadores, entre comillas, de la ciencia en este caso, es que esa masa que está ahí es masa de una partícula en reposo. Es decir, una partícula que está sin movimiento.
teóricamente sin movimiento. Sin embargo, los fotones carecen de esa propiedad, o sea, los fotones están siempre moviéndose. No existen fotones en reposo, por lo tanto, esa ecuación que tú ves ahí no es para los fotones. Ahora, hay una extensión de esa ecuación para todas las partículas, que es muy parecida a esta y cuya reducción en determinadas condiciones se reduce a esta para las partículas que tienen masa. Y si uno toma ciertas condiciones, obtiene exactamente cuál es la energía del fotón. Y la energía del fotón es sencillamente la frecuencia de la luz o del fotón multiplicada por la constante de Planck. Así que no hay ninguna contradicción, no hay nada esotérico en esto ni nada que se esté ocultando. Es decir, la fórmula es correcta, pero es correcta para partículas que tienen masa en reposo, cuestión que no sucede con los fotones. Así que dejemos claro primero que los fotones sí son partículas y es una hipótesis absolutamente probada y necesaria para todas las observaciones, para refrendar todas las observaciones que nosotros hemos hecho sobre la luz hasta la época. Y que Por lo nunca están tanto, estáticos. se entiende, no están estáticos, se están siempre moviendo a diferentes frecuencias, o sea, varían entre el violeta, el ultravioleta y el infrarrojo, etcétera, de tal manera que hay una amplia... Los rayos X son fotones con cierta frecuencia, por lo tanto, son partículas que existen y que median, insisto, las interacciones en el campo electromagnético. Así que hay, como los electrones también son partículas, esas son partículas que tienen masa. Durante mucho tiempo se pensó que los neutrinos eran partículas que, como los fotones, tampoco tenían masa porque tenían una gran velocidad. Sin embargo, hasta hace no mucho tiempo se descubrió que sí la tenían. Es muy pequeña, pero la tienen. Y esa masa es entregada por el campo de Higgs, este campo extraño, ¿no es cierto?, que lo media el bosón de Higgs. Ese es el que le entrega la masa a las partículas elementales, salvo a los fotones, que son los que se escapan de este paradigma, digámoslo así. Ahora, matemática y físicamente hablando, esas son partículas elementales, pero los átomos también son partículas. Ahora que tienen compuestos, los neutrones, los protones, y los neutrones y los protones tampoco son partículas elementales, sino que están compuestas por quarks, que sí son partículas elementales. Por lo tanto, cuando hablamos de partículas, hablamos de una gran gama de objetos en el universo. Perfecto. Eso cuando hablamos de partículas. Y ahora vamos a adentrarnos en las cuasipartículas. Ahora vamos a hablar de las cuasipartículas. ¿Por qué vamos a hablar de las cuasipartículas? Principalmente porque hace poquito leí un artículo de filosofía en donde se discutía el valor ontológico de algunas concepciones físicas que están referidas a las cuasipartículas. Pero debo aclarar que las cuasipartículas no son partículas. Entonces tienen características similares a las de las partículas en algunos sentidos y en otros sentidos sencillamente no. ¿Qué gracia tiene que tener una partícula para ser una partícula? Además de todo lo que yo te acabo de mencionar en este momento, no debe depender del contexto en donde existe, sino que su existencia tiene que ser independiente de su landscape, de su entorno, de su paisaje. El electrón no va a dejar de ser electrón porque esté en un cristal o esté en un semiconductor o en un conductor, etc. Sigue siendo electrón igual, lo mismo con el fotón, etc. En el caso de las cuasipartículas, antes que las definamos, porque existen muchos tipos de cuasipartículas, esas sí dependen de su contexto. De su circunstancia. Su circunstancia desaparece y ellas dejan de existir. Existen, pero dependen absolutamente del mundo en que viven, donde habitan. Si habitan en un cristal, entonces fuera del cristal no existen. O sea, es un fenómeno que se produce dentro de ese objeto y además se produce como fenómeno colectivo, como vamos a ver en un segundo. Vamos a escuchar en un segundo. Entonces, por ejemplo, recuerda que el campo electromagnético se distribuye en todo el espacio y además lo hace en forma ondulatoria. Son ondas, ¿no es cierto? Que cuantizadas, ¿no es cierto? Tienen pequeños paquetes para definir la energía y esos cuantos, así llamados cuantos, de luz. ¿Los paquetes de luz? El paquete de luz, el cuanto, ese en realidad son partículas. Para todo efecto práctico son partículas. La luz son partículas. Esos cuantos, esa naturaleza ondulatoria y corpuscular de la materia que describe la mecánica cuántica, se refleja absolutamente en el campo electromagnético. O sea, hay cosas que se comportan como ondas y como partículas. Y el campo electromagnético, esos paquetitos, ¿no es cierto?, de energía que lo constituyen,
y a través de los cuales interactúan con otros campos, esas son partículas. Bueno, en el caso de un cristal, por ejemplo, formado por átomos de algún tipo, no vamos a pararnos aquí a dar un ejemplo específico de un cristal, los átomos que lo componen vibran. Y esa vibración interactúa con la vibración de los otros átomos del cristal y producen ondas, igual que las ondas del campo electromagnético. Ujú. Y ese conjunto de ondas y ese conjunto de interacciones, ¿cierto?, ondulatorias, también son cuantizables, es decir, va a haber paquetes de energía para esas ondas, frecuencias, etcétera, que uno va a poder relacionar con partículas que en realidad no van a ser partículas, sino que van a ser cuasi partículas. O sea, se van a comportar dentro del cristal casi como si fueran partículas, pero no son partículas. Hay propiedades que no van a tener. Por ejemplo, en el caso de las partículas elementales, se tienen que cumplir ciertas leyes de conservación. Por ejemplo, si chocan dos electrones que tienen cada uno un momentum determinado, interaccionan entre ellos y aparecen otras partículas, por ejemplo, un fotón o más el electrón moviéndose hacia un lado y el otro electrón hacia el otro, la suma de los momentum totales se conserva en el sistema. Si partimos con un momentum total de un tipo, el final tiene que ser igual, ¿ya? O sea, la energía no se gana ni se destruye. Bueno, en el caso de las cuasipartículas, eso no siempre sucede. La otra cosa, si partí con un número de partículas determinado, que no se van a destruir, eventualmente yo debería terminar con el mismo número de partículas. Eso tampoco sucede en general con las cuasipartículas, es decir, podría en un momento determinado, dependiendo de la temperatura del material, aparecer muchas cuasipartículas y bajo otras temperaturas aparecer muchas menos partículas. Por ejemplo, partículas, no partículas, sino que cuasipartículas. Entonces, estas ondas en el cristal, que son asimilables a partículas, se denominan fonones. Y los fonones son bosones. Y si uno los quiere examinar matemáticamente, tienen las mismas reglas de cualquier partícula real, desde el punto de vista matemático, tienen las mismas reglas, cumplen con las mismas reglas estadísticas que los bosones reales, ¿ya? Entonces uno los define con la misma estructura matemática. Pero hay leyes de conservación que no cumplen. Incluso en algunos casos, lo que uno llama momentum de las partículas en las partículas reales, aquí se llama quasi momentum y la mayoría de las veces es algo que tampoco se conserva. Hay fonones que pueden interactuar con otros, como ondas, pero cuantizadas, y se comportan de una manera similar a las partículas. Recordemos que momentum se asemeja un poco al concepto de velocidad. Eso es m por velocidad, la masa por la velocidad. Y estas vibraciones también tú le puedes asociar una masa, le puedes asociar una velocidad, etc. En una partícula elemental, ¿no es cierto?, moviéndose en el vacío, el momentum de la partícula, como el campo es el espacio isotrópico, es igual para todos lados, no importa en qué dirección se mueva la partícula, el momentum se conserva, ¿ya? O sea, la velocidad, la masa por la velocidad se conserva. En el caso de las cuasipartículas que se están moviendo sobre un cristal, eso no sucede. Ya va a depender el momentum de la dirección, etc. Ese es uno de los motivos también porque esto se llama quasimomentum. Y fuera del cristal, esas partículas, esas cuasipartículas no existen. Pueden trasladarse de un cristal a otro, pero nunca pueden dejar de vivir o existir fuera de cristales. O sea, solamente se ven en los cristales. Ese es un tipo de cuasipartículas. Si tú miras matemáticamente el sistema de átomos y sus vibraciones, puedes describir muchos comportamientos que son verificables experimentalmente a través del concepto de cuasipartículas. De hecho, muchas de las cuasipartículas que han sido, desde el punto de vista, este es un tipo, muchas de las cuasipartículas que han sido estudiadas, hipotetizadas desde el punto de vista matemático, después son descubiertas a través de experimentos, como vamos a ver en un rato. Hablamos sobre partículas, campos, cuasipartículas. Ya en el bloque 2 comentamos algunos tipos de cuasipartículas, pero hay más, ¿cierto? Claro, hay bastantes más. Esto es física del sólido, porque estos fenómenos aparecen en sólidos, incluidos los cristales. Por eso te digo, esta emergencia, aparición depende del objeto sobre el cual funcionan. Uh-huh. Hay otro tipo de cuasipartículas, por ejemplo, los denominados magnones.
En los materiales ferromagnéticos o antiferromagnéticos, un ferromagneto es una estructura, es un cristal en donde los momentos magnéticos están todos alineados en una dirección. El momento magnético, imagínate un átomo con una flechita apuntando hacia una dirección o hacia otra dirección, nada más. Entonces, en el ferromagnético están apuntando en una misma dirección y no necesitan de un campo externo para que eso suceda, para que estén todos alineados. Eso se llama ferromagnético. Y en un antiferromagnético, bueno, están desordenados relativamente, generalmente porque están formados por dos materiales diferentes. En el caso del ferromagnético no. En el caso del antiferromagnético están alineados diferentes, entonces para ordenarlos necesito introducir un campo externo que los alinee. ¿Ok? Eso es todo. Bueno, hay vibraciones magnéticas que se traducen también en ondas y esas se llaman spin waves, ondas de spin, que igual que los fonones viajan a través del material y también se cuantizan, su energía actúa por paquetes y por lo tanto uno le puede asociar una partícula y esa partícula se denomina magnón. Entonces, es una sola estructura, ¿no es cierto? Viajando o moviéndose, es una onda moviéndose a través del material. Ahí tienes un ejemplo de campo magnético. Hay otras cuasipartículas, unas que se denominan excitones. Los excitones tienen que ver con electrones que abandonan algunas bandas de valencia. ¿Qué es una banda de valencia en un átomo, por ejemplo? La banda de valencia es la banda de energía en donde de la capa superior o de la órbita superior del átomo, en donde están los electrones que eventualmente pueden abandonar el átomo. Si abandonan el átomo se transforma en un ion positivo, porque le sacaste una carga negativa. Los electrones tienen carga negativa, se transforma en un ion positivo. Si le agregas un electrón, entonces, al revés, tu átomo, que era neutro al principio, se transforma en un ion negativo. ¿Okay? Cuando el electrón abandona una de estos niveles, o esta banda de valencia, deja un hueco. Es como si fuera una cajita. ¿Okay? Pero esas cajitas están enumeradas porque corresponden a cierta energía. Entonces, uno podría verlas eventualmente como un estado cuántico. Se supuso o se postuló en algún momento que esa relación entre el electrón que sale y el hueco, mediada por una interacción que es una interacción columbiana, se comporta igual, ese par, se comporta igual que si fuera un átomo de hidrógeno. Y de hecho, los excitones han sido observados experimentalmente. Entonces, cuando te dicen, no, pero es que es un hueco, es nada. Bueno, el vacío en mecánica cuántica tampoco es nada, de tal manera que ahí hay estados, etc. Por lo tanto, tampoco es una idea esotérica ni mística. Es una idea absolutamente razonable desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Ahora, ese par electrón que se está moviendo con ese hueco, porque el electrón eventualmente puede ocupar otro hueco en la superficie de valencia y el anterior puede ser ocupado por otro y así sucesivamente. Entonces tú lo que estás viendo es un movimiento electrónico en un sentido y un movimiento de huecos en el otro. Ese es el sentido de esto. Bueno, eso es exactamente, se comporta como si fuera una cuasipartícula y tiene características de cuasipartícula. Esos son los excitones. Y ese es a lo que yo me refería al principio, en donde un artículo parece, bueno, pero si el hueco ahí no hay nada, entonces quiere decir que el estatus ontológico del objeto es prácticamente nulo, porque hay una cosa en donde hay nada, con una cosa que existe, que es el electrón. Bueno, ¿cómo se produce esta cuasipartícula? Bueno, pero esa cuasipartícula es observable y tiene comportamiento dentro del material, o sea, produce efectos en el material. Así como las ondas estas de los fonones que se van desplazando y son partículas, en el fondo cuasipartículas que se van desplazando por el cristal, esto es exactamente lo mismo. Entonces tenemos fonones, magnones, excitones y además podemos agregar otra, hay muchas más, también se podrían describir, pero no tenemos tiempo para eso, los polarones. ¿Qué es un polarón? También es un electrón que se está moviendo sobre un cristal cualquiera, pero el efecto que produce el electrón al moverse a través del cristal es de formar una región cercana a él. O sea, los átomos en algún sentido se realinean o cambian, o la topología del cristal cambia a medida que el electrón se va moviendo. Entonces,
el electrón más junto como sistema con la deformación, eso también forma una cuasipartícula. O sea, uno tiene características de cuasipartículas, uno puede asociarle un momentum, puede asociarle ciertas características, pero existe solamente en el material. No tiene vida propia fuera del material, es decir, es un fenómeno colectivo que se produce dentro del contexto, no fuera del contexto. Esa es la diferencia entre una partícula real y una cuasipartícula. Ahora, matemáticamente todos están perfectamente descritos y muchos de ellos ya han sido observados experimentalmente. En el caso, me parece que de los excitones se han visto unos que no sé si llegaron al tamaño de 1 milímetro, lo cual es prácticamente sorprendente. Pero vuelvo a insistir, no son partículas, son cuasipartículas. En el caso de los fonones, cuando nosotros tenemos el helio superfluido, la superfluidez es un fenómeno que está muy asociado a la condensación de Bose-Einstein, de la cual hemos hablado bastante. También aparecen fonones, y esos fonones también son detectables. Pero insisto, no son partículas, son cuasipartículas, pero nos sirven para entender los procesos en estos sistemas complejos. ¿Te referiste solo a ejemplos de partículas y cuasipartículas en cristales, pero puede ser en otros elementos también, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de estas cosas se producen en metales que tienen ciertas características. Estamos hablando de electrones, en el caso del tipo de cristales de los fonones no necesariamente son electrones, entonces tienen sistemas de átomos nomás que están vibrando, pero se dan en estructuras complicadas, que son complejas. O sea, estos señores viven en un hábitat muy especial, no en un hábitat cualquiera. Entonces es difícil encontrarlos en otros contextos, es difícil. Se pueden encontrar en gases, por ejemplo, también en gases de fermiones, como electrones, pero ese fenómeno es un poquito más complicado, porque tendría que definir qué es el mar de Dirac y también tiene que ver con esta existencia de que hay electrones que están excitados, que dejan huecos bajo el mar de Dirac, que después se vuelven a ocupar. Bien, entonces eran cristales. Son materiales, son objetos que son muy lábiles a la temperatura también. Es decir, la cantidad de pseudopartículas va a variar dependiendo de la temperatura del material. Cerca del cero absoluto el número puede bajar y subiendo del cero absoluto cuando mayor excitaciones de partículas aparecen. Perfecto. Con mayor asiduidad. Aparecen en mayor cantidad. Esa es la característica que tienen. Por ejemplo, la sal son cristales. El sodio son cristales de sodio. Los diamantes me habías dicho también ¿Perdón? previamente. ¿Los diamantes? Los diamantes son cristales. Sus estructuras son cristalinas, tienen características similares y tienen diferentes fases. Es decir, si yo aumento la temperatura, tú podrías volver el cristal acuoso. Baja la temperatura, lo puedes ver sólido, es decir, se alinean los átomos en simetrías especiales. Eso son lo que definen su estructura final como objeto gigantesco, como objeto colectivo. Bien. Estamos terminando el programa de hoy. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de Radio Universidad de La Serena. Por supuesto, en 15 días más volvemos. Y también nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube. Buscan ahí El Club Cuántico, nos van a encontrar y están todos los programas para que si les quedó alguna duda o si quieren conocer algún programa al que hicimos referencia previamente, lo pueden ver ahí en nuestro buscador. Bueno, me despido. Espero que haya quedado un poquito clara la diferencia entre partículas y cuasipartículas y tratar de desmitificar un poco este asunto filosófico, si se quiere, acerca de la ontología de estos objetos. Las partículas son reales, las otras también son reales, pero viven en un contexto determinado y no son partículas. Bien, buenas noches. Buenas noches, nos vemos en 15 días más en este su Club Cuántico.